1. Dani tiene el micrófono apagado. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos felices que nos acompañen en este espacio. Mi nombre es Daniel Esteban Sosa, líder del programa de salud en Casa Río Negro. Les recuerdo que nos pueden hacer todas las preguntas que deseen en el chat y diligenciar la encuesta que también lo van a encontrar en este sitio. El día de hoy vamos a hablar sobre la alimentación segura para el cuidado del paciente en casa. Para este tema nos acompaña Diana Carolina Arbeláez. Ella es fonoaudióloga, lleva 2 años aproximadamente trabajando en el programa de salud en Casa Río Negro, con experiencia en manejo de pacientes en cama y de cuidados paliativos. Diana, bienvenida y dale. Hola, muy buenas tardes, Dani. Gracias por la presentación. Mucho gusto. Soy Diana Carolina Arbeláez, como lo indicó Daniel. Llevo 2 años en la compañía. Soy fonoaudióloga del programa de salud en casa y también del programa de bebé canguro. Y bueno, aquí estoy para compartir con ustedes esta información importante para todos familiares y también pacientes o todas las personas que tengan que ver con el cuidado de pacientes en casa, y en este caso vamos a hablar sobre la alimentación segura para el cuidado de esos pacientes que tenemos en la casa. Para hablar de alimentación tenemos que hablar primero que todo sobre la cavidad oral, porque por allí es por donde va a ingresar nuestra alimentación, nuestros alimentos. Entonces, la cavidad oral está compuesta por los labios, las mejillas, la lengua, las encías, el piso de la boca o la base de la lengua, y el paladar duro y paladar blando. Es importante aclarar cada una de esas estructuras o nombrarlas por lo menos y saber que cada una de ellas hace parte de la cavidad oral, porque cuando puede que haya alguna afectación en una de esas estructuras, pues pueden haber cambios en cómo recibimos o cómo aceptamos cada una de las cosas que suceden dentro de nuestra boca. Yo creo que a más de uno nos ha pasado que de pronto nos golpeamos con el cepillo o nos mordemos la lengua, nos sale alguna cosita dentro de la boca y eso inmediatamente cambia la dinámica de cómo llevamos el proceso de alimentación. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que todas estas estructuras forman parte importante de la cavidad oral y de ese proceso. Esta área de estructuras de nuestro cuerpo recibe información sensorial, sensitiva, nervios craneales que nos permiten percibir sensaciones, realizar movimientos coordinados, y estos requieren de fuerza, velocidad y resistencia y rangos de movilidad para poder hacer cada uno de ellos. Por acá se me adelantó la diapositiva, pero cada una de estas estructuras que me voy a devolver para mostrar un poco más en detalle, aquí ya un poco más
como más gráfica la cavidad oral, pues tenemos el paladar blando, paladar duro, cada una de las estructuras recibe sensaciones diferentes, puede que reciba los estímulos de tacto totalmente diferentes a otras regiones de nuestra boca y por eso es importante que lo tengamos presente. La lengua también tiene una cantidad de movimientos que son muy específicos del proceso de alimentación, de masticación, de la succión y de la acomodación del alimento, que es importante que tengamos presente que no solamente como que es una estructura que está ahí o que son estructuras que están allí, sino que si presentan cambios, podemos tener cambios también en la alimentación. ¿Qué respuestas sensoriomotoras presentamos o tenemos en la cavidad oral? Está el reflejo de náusea, que lo podemos ver activo sencillo cuando nos estamos de pronto cepillando los dientes y nos estimulamos un poquito más atrás, ahí está la náusea, el reflejo de tos, el reflejo de glutorio, que es el tragar, el sentir que esta estructura que es la laringe que tenemos en nuestro cuello sube y baja en el momento que tragamos. Y el reflejo velofaríngeo, que es donde tenemos la campanita en la parte de atrás, la úvula, que se eleve cuando recibe algún estímulo táctil ahí atrás. Y están las respuestas motoras, que pueden ser sellar o cerrar los labios, sacar la lengua, inflar las mejillas, limpiar los dientes con la lengua, succionar un pitillo o la masticación. Cada una de estas respuestas requieren muchísima coordinación y muchísima fuerza. A veces damos por sentado que estos movimientos son muy sencillos y que todos los podemos hacer, pero hay situaciones específicas en las que podemos ver que tanto la coordinación como el movimiento de este tipo de respuestas se puede ver alterada. Ahora sí, ¿qué es la deglución? Como se los dije ahorita hablando acerca del reflejo, la deglución es el acto de transportar el alimento y es llevarlo desde la boca hasta el estómago. Y esto depende de la coordinación neuromuscular que integra el sistema digestivo, el sistema respiratorio y el sistema nervioso. Son 3 sistemas que están funcionando y que adicionalmente requieren que a nivel general tengamos una buena fuerza, una buena funcionalidad para que también estos 3 sistemas se puedan integrar. Por acá les voy a compartir un video sobre cómo se puede ver, digamos, gráficamente el acto de la deglución. Voy a devolverlo. Ahí vemos cómo ingresa el alimento a la boca, se cumple el sello de los labios, se empieza la masticación en esos movimientos ondulatorios, llevando el alimento lado a lado, se forma el bolo alimenticio y se empieza la deglución. Eso sería una deglución funcional, el acto de tragar de manera funcional. Ahora vamos a hablar sobre las fases de la deglución, porque como vieron, son una cantidad de movimientos que están organizados, pero que requieren de una coordinación y esa coordinación se da por fases. Entonces, la primera fase es la fase anticipatoria. Esta fase tiene que ver empieza desde el momento en que usted sabe que va a comer. Usted está despierto, presente, activo, sabe que ya le van a traer la comida. Sabe que ya es la hora de comer. Usted está en su casa y empieza a sentir el olor de la comida. Y usted dice, qué rico esta comida. O, ay, mi mamá ya está cocinando tal cosa. O mi esposo o mi esposa ya está cocinando esta comida. Eso es la fase anticipatoria. Usted sabe que va a comer. Luego sigue la fase preparatoria oral.
La fase preparatoria inicia desde que usted se lleva el alimento a la boca y realiza el primer mordisco del bocado de alimento, desde que ingresa el bocado de alimento a su boca. Empieza el proceso de masticación, movimientos coordinados masticatorios, la saliva empieza a hacer su efecto ayudándole a triturar el alimento, usted empieza a acomodar esa galleta o ese tostado para cada lado, la carne a triturarla. Y luego sigue la fase oral, que es cuando ya ese alimento quedó lo más triturado posible o lo más acomodado posible dentro de su boca y ese bolo se va pasando a la parte más atrás de nuestra cavidad oral para enviar el alimento hacia la faringe, que es donde empieza la fase faríngea. Y posteriormente ese alimento se va para el esófago y ahí se completa la deglución y se hace la fase esofágica. Aquí tenemos el video de una videofluoroscopia. Una videofluoroscopia es un examen que nos muestra de manera objetiva cómo se ve la deglución funcional en una persona, cómo la podríamos ver como si fuera un rayos X. Pues aquí lo vamos a ver en video. Perdón, me voy a devolver. Aquí a la persona le van a empezar a dar como un alimento espeso. Se lo ponen en la boca, lo acomoda y así se vio la deglución funcional. Ahí se le pone una cantidad más grande y se completa la deglución. Como vemos, también es un acto de segundos, o sea, es un movimiento completamente coordinado que se puede dar en segundos. Entonces, por eso también es muy importante esa coordinación de la que hablábamos hace un momento, una coordinación neurológica, motora y digestiva. Ahorita vamos a hablar sobre la disfagia, que es alteración en la deglución y se define que es el trastorno de la deglución que dificulta la movilización del alimento desde la boca hacia el estómago, en cualquiera de las fases. Estas alteraciones en el proceso deglutorio pueden ser consecuencia de alteración funcional, estructural o neurológica. La disfagia o la alteración en la deglución la podemos ver en cualquiera de las fases que nombré en este momento, inclusive desde la anticipatoria. Si la persona tal vez no tiene la capacidad de conectarse con lo que está haciendo en el momento presente. Por eso es importante de pronto ahorita tener unas estrategias como las que de pronto les voy a dar al final para ayudar en este tipo de alteración. Algunas manifestaciones sobre la disfagia, algunos signos. Por ejemplo, los signos son los que nosotros podemos ver en las personas y es importante que las tengamos en cuenta para que lo podamos evidenciar en el paciente o familiar que tenemos en casa. Entonces, los signos son lo que vemos y los síntomas es lo que la persona refiere o siente. ¿Listo? Entonces, entre los signos están los residuos de alimento dentro de la boca. Vemos que el paciente deja el alimento ahí, lo deja por periodos prolongados de tiempo, se le olvida que tiene la comida en la boca o mastica una parte, traga una parte y deja la otra y la mantiene ahí por periodos de tiempo. O por ejemplo, cuando dentro de las prótesis se queda un poquito de alimento y se dificulta retirarlo. Encharcamiento de saliva, es decir, acumulación de saliva dentro de la boca, que es difícil deglutir, derrame de la saliva. También se puede observar serostomía, que es la boca seca. Algunos medicamentos o algunos procedimientos pueden generar sensación de boca seca o falta de salivación. Movilización de secreciones, y es que el paciente o la persona quede con alguna flema o como con residuos del alimento o del líquido que consumió en su garganta. Entonces se le puede percibir una voz húmeda, que es como si tuviéramos una gripa muy congestiva, podría ser. También esfuerzo para tragar. Latencia es como la demora para lograr desencadenar esa deglución, para lograr que se active. Entonces, esa persona que
tiene el alimento en la boca, intenta tragar y no es capaz de mandar la comida para las siguientes fases. O también ya algo muy claro es la desnutrición y la deshidratación. Listo. Y en cuanto a los síntomas, podría ser la odinofagia, que es el dolor al tragar, por ejemplo, como el que podemos sentir cuando nos da una amigdalitis, una faringitis, la odinofagia, ese dolor en la garganta cuando pasamos el alimento y necesitamos tomar de pronto algo más suavecito, la tos cuando tragamos o después de tragar, el carraspeo cuando estamos tragando porque sentimos que algo se nos queda, atragantamiento, siento que no me pasa, que se me queda aquí. Globus faríngeo es como sensación de taco. El atragantamiento es que siento que no lo puedo pasar y no lo paso, y el globus es sensación de taco, es como una presión. La inapetencia, eso es como una línea muy delgada entre ambos. La inapetencia, no quiero comer porque me fastidia, porque me sabe feo, también puede ser. Múltiples intentos para tragar, porque trago y trago y todavía siento que lo tengo acá, porque siento que no termina de bajar. Cuadros respiratorios frecuentes y que identificamos que están asociados a que presenta episodios de tos durante la alimentación o vómito y regurgitación nasal, que de pronto se devuelva algún tipo de alimento o presentemos vómito durante la alimentación. Sin embargo, este síntoma debería estar más relacionado con otros síntomas digestivos, porque por lo general se presenta cuando hay patología digestiva. ¿En cuáles situaciones o enfermedades podemos ver este tipo de manifestaciones? Muy común en el cáncer, post-radioterapia, post-quimioterapia, por la radioterapia, porque existen cambios en las regiones donde la persona ha estado expuesto a la radioterapia y a la quimioterapia cuando a causa de algunos medicamentos el paciente puede presentar cambios en el gusto, en los sabores, en la sensación del alimento en boca o inapetencia, no quiere, no le provoca la comida. La quimioterapia es tan fuerte que también puede producir cambios. Pacientes que han tenido algún accidente cerebrovascular, una isquemia, una trombosis, un aneurisma, en la enfermedad de Parkinson, a raíz de los temblores o de la rigidez, en el Alzheimer, en la esclerosis múltiple, en la esclerosis lateral amiotrófica, en pacientes con EPOC por la incoordinación respiratoria que presentan, en los traumas craneoencefálicos, en muchos síndromes, en pacientes con parálisis cerebral, en personas con enfermedades metabólicas y en la miastenia gravis. Son algunas de las enfermedades en las que se pueden ver este tipo de manifestaciones. Aquí voy a mostrar dos videos en donde se observa dificultad en la deglución. Algunas de las dificultades que comentamos ahorita se pueden observar en esto. Entonces, el primero es un defecto propulsivo, o sea, es un defecto para lograr enviar el alimento hacia la fase faríngea, o sea, hacia fases más posteriores de la deglución. Aquí se introduce el alimento dentro de la boca. Ahí vemos cómo todo ese bolito que tenía se disuelve dentro de toda la boca de la persona y se empieza a escurrir, a escurrir, a escurrir. O sea, no manda un bolo compacto, sino que ese bolo se escurre y se escurre y se escurre. Y eso lo que genera es que el paciente quede con residuos a nivel de faringe y además quede con residuos en cavidad oral. Esos residuos le van a generar tos recurrente, carraspeo, le pueden generar esa sensación de tener secreciones o de tener alimento dentro de la boca. Y aquí podemos ver el escurrimiento y cómo se le queda una parte ahí en la garganta. Listo. Y el siguiente es ya cuando ese alimento pasa a la vía respiratoria. Entonces, vamos a observar cuando ese alimento puede pasar por entre las cuerdas vocales y a eso es lo que llamamos una aspiración.
Aquí vemos cómo se escurrió por completo. Si recuerdan, en el primer video que les mostré ahorita, se observaba cómo el alimento debía pasar por acá, faringe y hacia esófago. Y hacia acá tenemos la vía respiratoria. Entonces aquí está el escurrimiento del alimento hacia las cuerdas vocales y a vía aérea. Y ahí es cuando vemos que el paciente tose, tose y tose porque está intentando protegerse de que el alimento no pase, pero este paciente ya aspiró una gran cantidad de alimento. Ahí le pidieron que agache la cabeza para observar si puede tragar un poco mejor, pero sigue teniendo ese episodio de aspiración. Aspira un poco menos, pero sigue presentando aspiración. Un segundito. Listo. Ahora también es muy importante que hablemos sobre las consistencias alimenticias. ¿Por qué? Porque nosotros debemos hablar de alimentación segura y alimentación de deglución segura y deglución eficiente. Una deglución segura es que yo esté claro en que ese alimento no está pasando hacia la vía aérea o a la vía respiratoria. Y una alimentación también o una deglución eficiente quiere decir que cumpla con los requerimientos a nivel de sensorialidad, de movimientos motor, de motricidad y de coordinación para que se realice el acto de una manera organizada, ¿cierto? Entonces, puede que existan degluciones eficientes y seguras para ciertas consistencias alimenticias y para otras no. Entonces puede que yo pregunte, ¿este paciente está comiendo bien? Y me digan, no. Pero resulta que con ciertos alimentos cumple y logra tener una alimentación segura sin que haya filtración o paso del alimento para la vía respiratoria. Entonces, ¿qué consistencias alimenticias hay? Están los sólidos duros, como por ejemplo la zanahoria, la carne, el chicharrón, esos alimentos duros, el patacón. Esos son los alimentos duros, sólidos duros. Tenemos alimentos sólidos secos, grumosos, como la arepa, las galletas, la arepa de chocolate de pronto es un poco más blanda. Alimentos blandos como el banano, las frutas, la papaya, pronto el pan humedecido. Alimentos espesos o tipo puré o tipo compota. Aquí tenemos también un espeso que es más bien como un espesado y el líquido claro. Es muy importante tener presente que cada una de las consistencias exige movimientos específicos y tiene respuestas específicas dentro de la boca y asimismo su proceso va a ser diferente y una puede ser más segura que la otra o todas en general. ¿Qué vías de alimentación hay o qué vías de alimentación podemos encontrar dentro de en las personas que tenemos en nuestra casa, en nuestro cuidado? Vía oral, sonda nasogástrica, gastrostomía y vía parenteral, que por lo general es la que observamos cuando el paciente está en cuidados hospitalarios. ¿De qué manera podemos ayudarle a las personas que tenemos en nuestra casa? Podríamos observar que la persona que tenemos en casa empieza a referir que el alimento se le queda en la garganta o que no es capaz de pasar cierto alimento, o podemos observar que deja mucho más tiempo el alimento en la boca, o de pronto podemos revisar con qué consistencia alimenticia le está pasando específicamente la dificultad en la deglución que tiene. A veces sencillamente vemos que el paciente tose o que el paciente se ahoga, pero de pronto no nos fijamos qué estaba comiendo específicamente ese paciente, con qué frecuencia le pasa ese ahogo.
¿Es con un solo alimento? ¿Le pasa con varios? ¿Le pasa todos los días? ¿Le pasa todo el día con cada cosa que come? O, por ejemplo, si es con un líquido, ¿le pasa cuando lo toma desde el vaso o lo toma desde el pitillo? Estas cositas pueden dar la pauta para que podamos hacer la modificación del alimento. Algunas veces cuando el paciente tiene dificultad para realizar la masticación, podemos sencillamente hacer un ajuste en un alimento un poco más blando o modificar la consistencia si es necesario a una espesa. Sin embargo, siempre buscando que el alimento que se le ofrezca a la persona sea lo más parecido o lo más agradable posible a lo que a esa persona le podría gustar, porque pues no es lo mismo ofrecerle a usted una sopa o un plato organizado, llamativo, con buen olor, que de pronto a la persona la puede ayudar en esa fase anticipatoria a decir, uy, qué rico comerme ese plato, a que vean un plato que no le llame para nada la atención y que de entrada no se lo quiera comer. También tenemos que ponernos en el lugar de esa persona que tenemos a nuestro cuidado. Entonces, podría ser remojar los alimentos, podría ser cambiar la consistencia, podría ser cambiar el vaso, cambiar el plato que se está utilizando, mejorar el posicionamiento, si esa persona está comiendo muy acostada, mejorar si esa persona está comiendo en su habitación y lo que necesita tal vez es revisar si el acompañamiento con la familia le podría sentar un poco mejor, entonces llevarlo a la mesa si es posible, o si es un paciente que está comiendo en cama, lograr la elevación de la espalda y del cuello para que quede lo más alineado posible y no esté muy acostado, y estar acostado le genere más riesgos de que el alimento le pueda generar alguna dificultad. Entonces, como les decía, se puede realizar modificación en las consistencias alimenticias, realizar ajustes en el volumen que se le administra, incluyendo el instrumento. ¿A qué me refiero con esto? A veces, cuando los pacientes están al cuidado de otra persona, el volumen o la cantidad que se le ofrece a este paciente o a esta persona va en relación con lo que yo como cuidador le quiero ofrecer. Si yo como cuidadora quiero acabar rápido de darle la comida a mi paciente, voy a dar cantidades grandes, cucharadas grandes, a una velocidad muy rápida. Sin embargo, esto podría ocasionar que mi paciente deje alimento en la boca, no logre la deglución completa y por ende quede con un poco de residuos a nivel orofaríngeo o faringolaríngeo. Entonces es muy importante que siempre nos pongamos del lado de esa persona y pensemos, a nosotros nos gustaría que nos dieran la comida con esta velocidad, o me gustaría que me dieran la comida esta cantidad, me gustaría que me ofrecieran la comida de esta manera, y así también como lograr un poquito ajustarnos a la necesidad de esa persona. Hacer ajustes sensoriales, térmicos o de sabor, también es muy importante tener presente qué le gusta a esa persona. Hay personas que no les gusta comer muy caliente, o hay personas que no les gusta comer frío, sencillamente. Entonces, favorecer que esté lo más parecido posible a lo que le gusta a esa persona. También el hecho de tener una temperatura en la alimentación hace que todo en nuestra cavidad oral se organice y se prepare para el siguiente movimiento o paso que debe dar para la deglución. Ejemplo, si yo recibo en mis labios, en mi boca, una cuchara que tiene temperatura, que tiene sabor, que tiene algún grado de estimulación sensorial, que puede ser olor, sabor, temperatura, si todo mi cavidad oral recibe ese tipo de estímulos, con más facilidad puedo prepararme para masticar, preparar el alimento y luego completar la fase de la deglución. El método y el ritmo de administración. Entonces, el método tiene que ver con lo que de pronto les estaba diciendo ahorita. ¿Cómo se lo voy a dar? ¿Se lo voy a dar con cuchara? ¿Se lo voy a dar con una jeringa? ¿Se lo voy a dar con un vaso? ¿Se lo voy a dar con pitillo? ¿Con qué le voy a dar la comida o el líquido a esta persona o a este paciente que tengo en mi casa? Entonces, identificar. Si yo le doy el líquido con este vaso y le doy un sorbo muy grande, veo que tiene
más ahogo que si, por ejemplo, le doy con pitillo o si, por ejemplo, le doy con un vaso de punticos como los que solemos utilizar de manera transicional. Identificar con cuál de esos podemos mejorar. Y el ritmo, lo que hablábamos ahorita acerca de qué tan rápido le doy. Estoy esperando que haya tragado antes de darle el siguiente bocado. Ya tragó, reviso, ahí sí le doy el siguiente. La postura corporal, siempre tratar de que sea una postura erguida, lo más alineado posible si está sentado o en cama, la cabecera lo más alta posible para prevenir algún episodio pues, de aspiración de alimento porque el alimento se vaya por gravedad. Y la hidratación de la cavidad oral. Entonces, es muy importante tener en cuenta la hidratación de la cavidad oral y aquí no lo puse, pero también tener presente la limpieza de la cavidad oral. Primero, la hidratación de la cavidad oral es fundamental porque no sé si a alguno le ha pasado o a alguna persona le ha pasado que intenta tragar saliva, pero tiene la boca muy seca y siente esa dificultad para pasar la saliva. Algunos medicamentos pueden resecar la boca o sencillamente la falta de tomar líquidos nos puede resecar la boca. Si vamos a pasar saliva o si es una persona que tiene alguna enfermedad con algún antecedente que le genera una disfagia o una alteración en la deglución, si tiene resequedad dentro de la boca, con toda seguridad puede tener mayor dificultad para realizar alguna deglución de otro alimento que le vayamos a dar. Entonces, revisar cómo está la boca de esa persona que yo estoy cuidando. Si es una persona que no le puedo dar líquidos claros o líquidos aguados porque ya sé que con esos líquidos se ahoga, por lo menos hidratar con una gasita escurrida pero húmeda la boca, no solamente los labios, sino también la lengua, colocar la gasita. Si esta persona no tiene tanto riesgo de aspiración, puedo colocar la gasa y permitirle que esta persona la tome, la apriete, hidratar también las mejillas, el paladar, si es una persona que está muy dependiente del cuidado de la otra persona. Y también existen otras estrategias para hidratar la cavidad oral antes de la alimentación, como por ejemplo hacer enjuagues con agüita de linaza, o si la persona puede hacer buchecitos, entonces con agüita hacer buchecitos y botar el agua. El agüita de linaza es muy bueno para las personas que tal vez han estado expuestas a radioterapia y que tienen mucha serostomía. Entonces, pueden preparar el agüita y mantener en una botellita y estarse hidratando. Y con relación a la limpieza de la cavidad oral es muy importante. Si vemos que nuestro paciente tiene un alto riesgo de aspirar el líquido, entonces hacer la limpieza con cepillito, enjuague bucal, ir retirando los restos o residuos que tenga en boca de secreciones o algún alimento que se le haya ofrecido, pero siempre mantener esa cavidad oral limpia. ¿Por qué? Porque es muy diferente que nuestro paciente aspire agua a que nuestro paciente aspire residuos de alimento que han estado mucho tiempo dentro de la boca y que si se van para el pulmón pueden generar una complicación aún mayor, porque podrían generar una mayor infección. Entonces es muy importante hacer la hidratación de la cavidad oral. A veces se forman placas dentro de la boca, en el paladar, en las encías, en los dientes. Eso hay que retirarlo constantemente, diariamente, hacer la limpieza, así nuestro paciente no esté recibiendo alimentación por vía oral. Y bueno, muchísimas gracias por, por estar aquí en este espacio y por compartir y estar dispuestos a escuchar. Espero que esta información haya sido muy valiosa para todos. Gracias, Diana, por la información. Aquí tenemos 3 preguntas que nos lo hacen pues en el chat, y una de ellas es: ¿cómo debería darle los medicamentos a mi paciente si cuando se los doy con agua se ahoga? Sí. A veces observamos que estamos ofreciendo los medicamentos de pronto o completos con agua y tal vez a la persona ese alimento completico acompañado de agua puede generarle sensación de
ahogo o sensación de residuo en la garganta. Entonces, lo que se sugiere es que si observamos que con el agua puede estar presentando esos episodios de tos o de ahogo, la indicación es triturar los medicamentos lo más posible y ofrecerlos con un poquito de agua, tal vez en una cuchara pequeñita, o ofrecerlos con algún líquido que sea espeso, algún líquido espesado. La otra pregunta que nos hacen, mi papá tiene 80 años y desde hace un año tiene dificultad para pasar los alimentos y no le provoca comer alguno de ellos. Noto que le está progresando. ¿Qué puedo hacer? Ya, ahí la idea es consultar, Dani, porque podríamos revisar cuáles han sido las causas, si esta persona ha tenido cambios en su estado general de salud, si tiene alguna enfermedad crónica, progresiva, que sea la que le esté generando los cambios en su deglución. Entonces, es muy importante que consulte para que desde fonoaudiología se le haga la valoración de todas las consistencias alimenticias y se revise qué es lo que ha estado sucediendo. Bueno, y la última pregunta que nos comparten es, ¿de qué depende la recuperación de la disfagia en un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular? Eso depende por lo general de dónde estuvo localizada la lesión del accidente que la persona tuvo a nivel cerebrovascular, la progresión, cuánto tiempo lleva esta persona con la enfermedad, depende también como del acompañamiento de la familia, la frecuencia de intervenciones que la persona ha recibido, el estado neurológico de la persona y también depende mucho de si esta persona tiene otras comorbilidades, es decir, si tiene otras enfermedades que pueden ocasionar que la disfagia o progrese o por el contrario pueden no afectar o no hacer que esta disfagia sea más evolutiva. Diana, y por último, aunque nos lo has comentado en toda la presentación, nos preguntan que si la posición es muy importante para esos pacientes pues, que están encamados todo el tiempo. Para ver si nos recuerdas un poco más de eso. Sí, la posición es muy importante. De hecho, es una de las principales pautas que tenemos en los protocolos de administración de los alimentos. No es lo mismo usted comer acostado con una mínima elevación de la cabeza, porque el alimento más fácil se va por gravedad, diferente a si estás erguido a 90 grados, donde te exige fuerza muscular en tu cuerpo, donde exige fuerza muscular en tu cuello para lograr que el alimento pase de una manera eficiente. Hay pacientes que desafortunadamente puede que no tengan un suficiente control del tronco, pero que mediante el posicionamiento en cama se puede lograr la elevación correcta. Entonces, esto favorece que por lo menos en esta región del cuello tengamos una mejor organización y pues no haya paso del alimento de manera involuntaria a la vía respiratoria. Entonces, sí es fundamental el posicionamiento, paciente acostado para comer, no, en lo posible evitarlo. Y vuelven y nos preguntan acerca del tema de la limpieza de la cavidad bucal, pero la frecuencia, ¿a cuántas veces? Yo les recomiendo siempre, si el paciente no está recibiendo alimentación vía oral, si el paciente no está recibiendo alimentación por vía oral, igual hacerle la higiene oral las 3 veces al día. Hacer de cuenta que usted igual le está haciendo los cuidados orales, entonces las 3 veces al día o mínimo 2 veces, pero sí procurar hacer la higiene oral por lo menos unas 3 veces al día para estar retirando las secreciones que puedan haber ahí en boca. Listo, no tenemos más preguntas, Diana. De todas maneras, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Recuerden diligenciar la encuesta que se encuentra en el chat. Muchísimas gracias, Diana, por compartir todo tu conocimiento y que tengan un resto de tarde muy feliz. Estén muy bien. Muchas gracias por estar aquí.